Hemos escuchado la lectura bíblica para este texto bíblico que voy a leer yo a continuación, en este tema que hemos escuchado ya. Y el texto bíblico está en Hebreos, capítulo 3, los versículos 12 al 19. Dice así la palabra del Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él dispuesto y disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Que el Señor bendiga esta porción de su santa palabra y nos ayude a entenderla y nos dé poder para poder aplicarla en nuestras vidas. La santa palabra de Dios, en ella toda promesa y cada aviso, todo mandato, invitación y exhortación, juntos con la narración de las obras de Dios, están escritas para el bien de todos sus hijos que le escuchan y obedecen. San Pablo escribió en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios, naturalmente, y la mujer de Dios, estén capacitados y completamente preparados para hacer toda clase de bien. El propósito de la Biblia. Los versículos del texto bíblico de hoy son parte de una epístola con una exhortación a la comunión de creyentes hebreos, que estaban frente a unas tentaciones severas, tales como el abandonar el mensaje único del Evangelio, no continuar en la fe y la esperanza, de caer, de retroceder y de ser como Esaú. Sabéis que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, y así por el estilo. La epístola a los hebreos fue enviada con el propósito de encaminar a los creyentes en las sendas del amor de Dios y de la justicia que Él tiene, que es santa. El Señor busca así a los extraviados, a los que están en peligro de desviarse. Para llevar a cabo su objetivo, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, usó varios métodos para corregir, animar, fortalecer y encaminar los amados del Señor. A veces utilizó avisos, como se ve en los versículos anteriores. Les dio advertencias, porque por medio de ellas Dios opera en los que le aman. El pueblo redimido y regenerado, los verdaderos creyentes, los hijos de Dios, atienden a las divinas advertencias, mientras que los necios corren hacia su destrucción. En la vida cotidiana de cada uno, las instrucciones y las advertencias son importantes. Cualquier negligencia en seguir las instrucciones puede resultar en que dañemos una herramienta, una máquina u otra cosa. Enfermedades, heridas, aún la muerte pueden sobrevenir por la falta de advertencia o por descuido. Al no obedecer las instrucciones de los médicos, contamos con las advertencias para no meternos en situaciones peligrosas o desagradables,
Y si cuidamos tanto lo perecedero y mortal, ¿cómo no vamos a cuidar más en prestar atención a lo que tiene que ver con lo eterno? El apóstol San Pablo escribió a los creyentes en 2 Corintios 4:18 a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sería una gran necedad si en nuestra vida solamente nos orientamos y dedicamos a lo visible, ignorando y descuidando lo eterno e invisible. Esto sería algo así como estar más preparados y preocupados con las advertencias de los medicamentos que tomamos que con las advertencias que Dios nos da. Cuán necesario nos es oír la palabra de Dios y ponerla en práctica para vivir correctamente. El texto bíblico que tratamos hoy nos habla a aquellos que hemos confesado, que hemos hecho una confesión inteligente y hemos entendido naturalmente el Evangelio y hemos decidido seguir al Señor. Los destinatarios de la epístola a los hebreos habían confesado que Jesús es el Señor, el Mesías enviado por Dios el Padre, el sumo sacerdote que se dio a sí mismo como sacrificio por el pecado. San Pablo escribió en Hebreos 3:1 y 2: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesús, el cual es fiel y que Dios le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellas. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor Jesús quitó el poder de Satanás y libró a todos los redimidos de la muerte y de sus horrores, a todos los que creyeron en Él. A estos Dios les advierte ahora contra un corazón malo de incredulidad y contra el endurecimiento del corazón por el engaño del pecado. El endurecimiento y la incredulidad son inseparables, como lo son la temperatura bajo cero y la congelación del agua pura expuesta a tal ambiente. La incredulidad, con todo lo que trae consigo, lleva al endurecimiento, a la provocación, a la tentación y a la desobediencia. Por eso es muy destructiva, ya que promueve la ira divina y el disgusto de Dios. Como el frío no puede existir juntamente con el calor, así tampoco puede el incrédulo, endurecido por el mal, vivir en la presencia divina en esa condición. El que vive en un clima muy frío morirá si no tiene protección contra el frío. Tenemos que evitar el endurecimiento del corazón, como evitamos ser echados en un congelador. La pintura se seca en una lata y no sirve para nada. Tampoco sirve el corazón endurecido y solo Dios puede ablandarlo si la persona arrepentida se somete a su santa voluntad. Lo que trae el endurecimiento es el engaño del pecado, también inseparable de la incredulidad. El albañil mueve la mezcla no usada y echa un poco de agua a veces para evitar que se ponga dura e inútil. El mecánico engrasa vehículos y la maquinaria para que no se pongan secos y oxidados y así se dañen.
De igual modo, el que quiere evitar el endurecimiento tiene que evitar el engaño del pecado. El pecado, debido a su tentador engañoso y a un corazón engañoso que tenemos y a nuestra incredulidad, tiene un poder engañador. Los peces se engañan con una caña artificial o por la carnada que se esconde en el anzuelo, y pronto ya no son peces, sino pescados. Así el hombre es engañado y entonces endurecido. Tal fue el caso de Adán y Eva, que fueron engañados. Podemos ser engañados por el pecado de maneras que no podemos contar, son muchas. Por eso debemos procurar con diligencia poder reconocer sus artimañas y hacer lo posible para evitarlas. Esto no quiere decir que no hagamos nada, sino reconocer el pecado y cómo puede asaltarnos. Como buenos creyentes debemos conocer la palabra de Dios, leerla, creerla y obedecerla. Debemos negarnos a nosotros mismos y a nuestros deseos carnales pecaminosos. Debemos tomar la cruz que nos toca a cada uno llevar y seguir al Señor Jesús. Por eso el Señor quiere, y es quien nos ha dicho y dice muchas veces: no erréis, no os engañéis, velad y orad para que no entréis en tentación. Palabras del Señor Jesús. De modo que con la ayuda de Dios debemos reconocer las trampas, los engaños y toda artimaña del diablo que nos puede sorprender. El que no vela no ama su vida. El que cree que esto no es necesario es tan necio como el soldado que no mira atentamente a su alrededor. El que dice el Señor me cuida, el que dice el Señor me cuida, no tengo de qué preocuparme de los detalles como estos, solo habla de una media verdad. El Señor que nos cuida es el mismo que nos dice en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Y por medio del apóstol San Pedro dijo estas palabras, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. San Pablo escribió: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir y estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y concluye allí el apóstol San Pablo en Efesios 6, orando y velando. Nuestro deber no es pecar, si no estamos pendientes del engaño diabólico y del pecado. Ese mismo nos dañará, endureciéndonos y llevándonos por el camino ancho de la perdición y del mal. La perseverancia en la fe y la obediencia a Dios, el luchar contra el pecado y hacer morir con la ayuda del Espíritu Santo las obras de la carne, es el único buen camino por el que debemos andar, siguiendo siempre al Señor Jesús. Donde no pueda estar el Señor Jesús, no debemos estar nosotros, ni en nuestro corazón, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestras palabras, ni en nuestras actitudes. Si no hay abnegación, arrepentimiento, conversión y perseverancia en la vida de una persona, no hay salvación. Ni hubo ni habrá vida eterna. Por consiguiente, nos conviene conocer las artimañas del pecado, pero el conocer solamente las artimañas no nos salva de ellas. Debemos velar contra el mal y resistir, apartándonos de todo pecado. Y si tenemos éxito contra algunas artimañas, por la gracia de Dios, habrá otras que nos tentarán. El fiel creyente Job, de quien dijo Dios, no hay otro como él en la tierra, fue probado como ningún otro hasta que Jesucristo vino al mundo.
¿Cómo nos engaña el pecado? Leer y meditar cómo fueron engañados los israelitas que perecieron en el desierto nos dará algunas ideas. Porque ellos son el ejemplo dado por el autor de la carta a los hebreos y nos conviene que no seamos como ellos, como fueron los israelitas en el desierto. El Salmo 95 habla de esto y del texto explicado por el escritor de Hebreos. El Salmo habla de un suceso narrado en Éxodo 17, 1 al 7. Los israelitas habían recibido las promesas del Señor de que los llevaría a la tierra de los cananeos y se la daría a ellos. Vieron sus grandes obras en Egipto y salieron con riquezas, atravesando el mar que luego destruyó el ejército de Faraón. Por el día había una nube y por la noche una columna de fuego, y el ángel del Señor presente allí nunca se apartó de ellos. La palabra de promesa abundantemente confirmada estaba con ellos. Pero llegó el día cuando, después de viajar un tiempo, no hallaron agua y tenían sed como nunca antes. Entonces, en vez de mantener la confianza y expresar su fe y esperanza en Dios, dijeron a Moisés que él los había llevado al desierto para hacerlos morir. Y por eso Dios se enojó con ellos. Los israelitas fueron endurecidos en sus corazones, no oyendo la voz del Señor. Andaban extraviados en sus pensamientos. ¿Cómo nacieron y se manifestaron todas aquellas cosas en ellos? ¿En qué había engaño? Había engaño en echar la culpa a Moisés. Esto es muy fácil. No fui yo, fue él. Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? Al pueblo. ¿Por qué tentáis a Dios? No se trataba de Moisés, se trataba de Dios. Esto está en Éxodo. En vez de ver que están en las manos del Señor, que su suerte estaba en el Señor, altercaron con Moisés. Así es el pecado. Baja sus ojos hacia la tierra y busca a quien echarle la culpa y los problemas, y por los problemas que él tiene, aflicciones, padecimientos, yo no tengo la culpa. En vez de tratar con aquel que tiene nuestra suerte en la mano, que es Dios. Raquel, sin hijos, dijo a Jacob: dame hijos y si no me muero. Bien, le contestó él. Le dijo: ¿soy yo acaso Dios? Ana, la madre de Samuel, diferente y acertada, sabía a quién acudir para poder tener hijos. Era estéril, pero confió en Dios y Dios le dio hijos. Le dio un hijo, Samuel. Los israelitas en el desierto olvidaron la promesa divina, el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dudaron de su bondad. Creían que Dios no cuidaba de ellos y que no los amaba. Eran tentados por el diablo con preguntas como: ¿por qué no hay agua? ¿Por qué estamos sufriendo esta sed? Uno de los engaños más antiguos es que Dios realmente no quiere hacernos bien. Con que Dios os ha dicho no comáis, Adán y Eva. Sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto prohibido, seréis como Dios. Entonces Adán y Eva podrán haber pensado que Dios no quería hacerles bien y que ellos podrían lograr algo mejor mediante la desobediencia. Casi todo pecado, si no todo, tiene algo que ver con esta desobediencia. Pensando que por la desobediencia se puede lograr algo bueno. La desobediencia demuestra que Dios no desea el bien para nosotros, que no nos ama, que no es bueno.
¿Por qué prohibirá esto que me ha dado un beneficio? Otro engaño es el razonar así. Dios quiere lo mejor para mí, pero yo sé lo que es mejor. Por lo tanto, Dios no me lo va a prohibir. Y si la Biblia aparentemente lo prohíbe, entonces tenemos que interpretarla bien, porque sabemos que Dios no diría tal cosa. Esa premisa menor, yo sé lo que es mejor, es el engaño del corazón soberbio y endurecido por el mal. Solo Dios sabe lo que es mejor y lo ha dicho en su palabra. Y ahí está. Los israelitas no consideraron que Dios sí los amaba y obraba todo para el bien de ellos. No vieron que las aflicciones son pruebas que nos fortalecen si las utilizamos bien. El que alza pesas sufre dolor, pero se hace más fuerte. El que corre experimenta incomodidad física, pero luego el estar en buenas condiciones físicas puede llevarle a victorias y hasta salvarle la vida. El que depende del Señor y ve el cumplimiento de su promesa puede resistir más en el futuro y así el Señor recibe honra por medio de su pueblo. Pero los israelitas no reconocieron los caminos del Señor, no pensaron en eso. Y si nosotros creemos que una aflicción fuerte demuestra que el Señor no busca nuestro bien, ya ha comenzado el endurecimiento por el engaño del pecado. Aparentemente los israelitas creían que a Dios no le importaba nada, no creían que estaba entre ellos y preguntaron esta frase: ¿está el Señor pues con nosotros? ¿Está con nosotros o no está? Éxodo 17:7. Por lo tanto, se quejaron sin temor. Si no está entre nosotros para bendecir, tampoco está en su razonamiento, decían, para maldecirnos. No tenían miedo de amenazar a Moisés y de decir cosas pecaminosas y pésimas en cuanto a él y su Señor. ¿Existe todavía el tal engaño? No son muchos los que creen que a Dios no le importa lo que a ellos les acontece y les concierne. Por lo tanto, hacen cosas a su propia manera. La dureza de su corazón por ese engaño se ve en su falta de humildad y súplica al Señor y en seguir los medios carnales, diciendo a Moisés lo que le dijeron. La primera manifestación del endurecimiento en muchos de los que son siervos de Dios es el no orar, la falta de humildad y el quejarse por lo que les ha sobrevenido. Y si logran salir de la aflicción por medios carnales, o a pesar de los medios carnales, casi siempre están más duros que antes y siguen este modelo de conducta, como lo hacían los israelitas. Un famoso predicador de hace muchos años, Spurgeon, escribió: el pecado es engañoso en la manera de llegar. Hace preguntas sutiles. ¿Ha dicho el Señor eso? Como el extremo afilado de una uña, una duda entra dentro de una persona y hace daño. Y el pecado seduce a cada uno conforme a sus circunstancias. El rico tiene unas tentaciones, el pobre tiene otras, algunas el viejo y otras otros, y así va engañando. Spurgeon dijo también: el pecado es engañoso hasta entre los hombres por los que es llamado. La codicia es el ser económico. Esa es la codicia, según Spurgeon. El respeto propio es el orgullo.
El que se embriaga dice, he bebido un poquito. Su amigo, como él, hizo lo mismo, bebió un poco más de la cuenta. Y si hablan de su enemigo, dice, se embriagó de veras. El pecado engaña con los argumentos que utiliza. Esto no importa, es una cosa pequeña, mi situación es diferente. Quizás otros no deben hacerlo, pero yo puedo. El pecado viene con miles de argumentos. El pecado dice que si el pecado tiene muchos argumentos antes de seducir, dice Spurgeon, tiene una cantidad igual o mayor de excusas después. Soy humano, soy una víctima, no puedo evitarlo. Pudiera haberlo hecho, pero no puedo. El pecado promete mucho, pero cumple poco. Presenta libertad y da esclavitud. Pretende dar una mente liberal y, desde luego, lo que produce es una persona insoportable. El pecado engaña por su actitud destructiva. Le dice a uno que no debe de pensar en lo que hace, puede pensar en eso mañana. Luego le dice que no hay remedio y su caso no tiene esperanza. Así, una por una y otra, y pocos argumentos o muchos, el pecado enreda. ¿Sabéis lo difícil que es desenredar? Y hasta donde es atrapado se mete. Hasta donde el atrapado se mete. Hasta ahí está endurecido por el endurecimiento en las consecuencias del engaño del pecado. La lucha contra el pecado es un combate mortal. No hay manera de evitarla. Cada persona o vence por Jesucristo y con Él y su Santo Espíritu, o si no es derrotado. Sin Dios es imposible. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. El Señor Jesús es el único que puede salvar y Él utiliza muchos medios. La epístola a los Hebreos, en los capítulos 3 y 4, contiene algunas instrucciones que debemos seguir, guiados por el Espíritu Santo, clamando al Señor para que opere en nosotros, tanto en el querer como en el hacer su santa voluntad. Debemos oír su voz, creer a Dios, lo que Él nos dice, y andar constantemente mirando al Señor y siguiéndole. Debemos conocer sus caminos, revelados en la Biblia, y en el texto de la predicación de hoy nos dice el Señor en Hebreos, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuán necesaria es la asociación y constante y santa hermandad con los otros creyentes en la familia de la fe, los que obedecen este mandato y siguen al Señor? Los que no quieren ser exhortados, esto no conviene. Debemos escuchar también, no solamente las alabanzas, cuando merecemos alguna, si es que la merecemos, también debemos escuchar las exhortaciones. Igual que una madre y un padre exhortan a sus hijos a hacer lo bueno cuando hacen lo malo, pues también los creyentes debemos exhortarnos unos a otros, como nos enseña la Biblia. Exhortar diariamente a los demás. Los que nos quieren son los que nos exhortan para hacer el bien. Y los que no quieren recibir la exhortación demuestran que no hay comprensión de la gravedad en la que se encuentran en el conflicto del pecado. Que no hay temor de Dios, ni tampoco su verdadero amor está obrando en ellos. Que el Señor nos salve de este engaño y nos haga obedientes en todo esto. Es mi deseo y oración para mí mismo, en primer lugar, pero también para todos los que estamos aquí y los que escuchen esta predicación. San Juan el Bautista
Cuando el Señor Jesús vino a él para que le bautizara, dijo estas palabras. San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro. Solo la bendita sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado para que podamos seguir